profesora. Mi nombre es García Fuentes César Iván y yo le voy a explicar acerca del narcotráfico. Bueno, comenzamos con qué es el narcotráfico. El narcotráfico es el el comercio de sustancias tóxicas que engloba la fabricación, distribución, venta, en el control de mercados y reciclaje de estupefacientes, aditivos o no, de sustancias tóxicas, potencialmente dañinos para la salud. Así como el tráfico de armas, y también tiene una gran participación en el en la trata de blancas y en el tráfico de órganos. Al día de hoy la situación en México es muy delicada debido a la llamada guerra contra el narcotráfico, una guerra que se inició hace poco más de 10 años y que en vez de disminuir sigue aumentando junto a la ola de violencia que afecta a todos los habitantes, así como la imagen del país en otras regiones. Las cifras de estos 10 años de guerra no descienden de... Nos dicen que en 2006 había 9.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, número que se duplicó en 2016 con 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según algunas organizaciones civiles, ya que el gobierno nunca ha dado una cifra oficial, se estima que el total de muertes asciende a 155.000. Así que el gobierno reconoció que hay 27.000 desaparecidos, mientras que las organizaciones civiles calculan que esta cifra supera los 100.000. En el sexenio del presidente Felipe Calderón se toma la decisión de enfrentar a los cárteles que operan en el país. Iniciada la guerra contra las drogas, el Estado de México no puede contar con las fuerzas de seguridad pública, porque identifican en las mismas grandes problemas de organización, falta de eficiencia y corrupción. Por ello, optan como solución de compromiso sacar a los militares de los cuarteles, desempeñando estos posiciones de jefes de policía en los principales estados y municipios mexicanos. Las alternativas que podemos decir sería comenzar a combatir el narcotráfico e implementar estrategias para terminar con los cárteles más fuertes. Buenas tardes, yo primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Trinidad de Pablo Diego César del grupo 502 y en este caso a mí me tocó hablar sobre el tema de la corrupción. Primero voy a explicar qué es, en brevedad, qué es la corrupción, y básicamente es un abuso de poder que se da en los altos mandos políticos, y gracias a estos malos usos de poder se llega a la corrupción, que puede ser por sobornos o por diversas desviaciones de dinero y todo lo que engloba la corrupción. Algunas estadísticas de la corrupción nos dan a entender que la Ciudad de México es el principal estado de todos los estados que hay en México, que con más índice de corrupción. Voy a mencionar los primeros tres, que serían la Ciudad de México, Tabasco y Chiapas, y al mismo tiempo los tres estados donde se presentan menos corrupción, por decirlo así, sería en Hidalgo, en Yucatán y en Querétaro. También esto nos da a entender, vi una gráfica en la cual nos explicaba que los principales problemas que presenta México, y la corrupción se presenta en segundo lugar, solo por debajo de la seguridad y la delincuencia. Y bueno, por mencionarlo, en que está en tercer lugar sería el desempleo. Y bueno, ahora explicaré algunas de las causas y la mayoría de las consecuencias que puede haber en la corrupción. Algunas causas serían que, por ejemplo, las causas principales de la corrupción es que haya personas con abuso de poder. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que si no hubiera estas personas con abuso de poder a la hora de delinquir, no existiría, o mínimo disminuiría la corrupción. Y todos estos nos llevan a las consecuencias, que pueden ser diversas, como que la sociedad ya se encasilló en que la corrupción ya es parte no de su vida diaria, pero en cuanto tenga la oportunidad, por ejemplo, un coche pase exceso de velocidad, pues con un soborna al policía, y eso es un tipo de corrupción. También en otra consecuencia podría ser la impunidad o la falta de legislación,
anticorrupción que no es adecuada. También podría entrar la desigualdad o el mal funcionamiento de instituciones públicas. Por ejemplo, eh, en la política, para la corrupción tiene que haber un mal funcionamiento y significa que si hay corrupción, no está funcionando como tal la política o nuestros gobernadores. Y también sería la otra consecuencia, la falta de valores éticos, o sea que no sean justos con la sociedad en general. Y bueno, finalmente daré algunas alternativas que a mi parecer podrían funcionar para acabar o mínimo disminuir la corrupción. Sería una mayor transparencia, ¿a qué me refiero con esto? En que en todos los niveles deja más expuestos los posibles delitos cometidos, por lo que el riesgo de que salgan a la luz sea más elevado. O sea, ¿a qué me refiero? A que se den las estadísticas reales de corrupción que hay en el país. Otra alternativa sería el poder ciudadano. Esto pues básicamente participaríamos nosotros las personas del país o la ciudad, y también un control financiero adecuado, o sea que a la hora de elegir a nuestros representantes nos fijemos bien en quién vamos a votar y asegurarnos de que haga lo posible por terminar con la corrupción. Y bueno, de mi parte eso sería todo y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Josué de Jesús Puebla, del grupo 502 del Colegio Científicos y Tecnológicos del Estado de México, CECITEM Tlaltechicoloapan. Y bueno, este video es con el propósito de hablar de un tema en específico, que es la violencia general en nuestro país, que es, yo creo, un tema muy delicado del que se puede hablar. Y bueno, vamos a hablar sobre las consecuencias, sus estadísticas y también las posibles soluciones que se le podrían dar a este problema. Y bueno, comencemos. Eh, las causas y consecuencias vienen de todo tipo en este tema, pero sin más que agregar, las que más resaltan son, yo creo, el narcotráfico y los feminicidios hasta nuestros días han incrementado en un número muy extremo. Y bueno, ¿por qué digo el narcotráfico? Más que nada, díganme, los enfrentamientos entre bandas y, y pues ahora sí que narcotráficos, ¿cuántos muertos no han dejado? Vamos a trazar el reloj un año, 2019. 2019 fue un año muy violento para México, si no es que uno de los años más violentos que han pasado a lo largo de nuestra historia. Revisando estadísticas, checamos que en un solo estado, se registraron 2.993 muertes a causa de homicidios. Y seguimos avanzando. De acuerdo con con las estadísticas de diciembre, perdón, el estado federal más violento fue Colima, con 8.9 víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. Le siguen de lejos Baja California, con una tasa del 5.5%, y Guanajuato, con un 5.3%. Pero esto no dice que estamos también en esos estados, sino que por poco igualamos a Colima, que fue el estado más violento. El promedio nacional fue de 2,3 víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. Y bueno, las consecuencias. Las consecuencias hasta nuestros días han sido que no nos podamos expresar de libre manera al límite de que nos pueden asesinar, por así decirlo. Ya que el homicidio en estos días ha sido muy constante, y más en este 2020 que nos ha dejado una gran cantidad de disfunciones. La inseguridad hacia las calles, hacia salir. En eso puede afectar nuestra economía, que ya no haya trabajos, y eso es preocupante para esto.
Las alternativas que podemos tomar, o más bien deberían de tomar las autoridades con el poder que se les ha concedido, yo creo que sería, no sé, reforzar más aquello que se ve más débil, como por decir, en este caso, algunas zonas del país son muy desprotegidas. Entonces debemos de tomar en cuenta que ciertas autoridades pueden inculcar oficiales y así una mayor seguridad, también con el propósito de acabar con pues la violencia. También hay que tratar de escuchar a los demás que tienen opiniones, porque si, si ponemos un escenario de el por qué es tanta violencia, es porque hay muchos que se reprimen de sus pensamientos y eso es muy malo, porque pues ya ven los resultados, puede ser catastrófico hasta llegar a un homicidio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.